Bueno, hola. Aquí donde le... Aquí muy tecnólogos, pero no sabemos usar el control. Ahí está. Bueno, pues yo les vengo a hablar de los retos de las ciudades inteligentes en el marco de la Agenda 2030. Entonces parto de la idea de que pues todos sabemos que vivimos ya en un mundo urbano, ¿no? Es un mundo eminentemente, bueno, además de globalizado, urbano, donde la tendencia es cada vez más hacia a que la gente viva en ciudades y a que esas ciudades sean cada vez más grandes, ¿no? Megaciudades, megaregiones. Hablamos de clasificaciones cada vez mayores, porque las ciudades son lugares que concentran oportunidades, entonces la gente tiende a moverse a las ciudades. Entonces, bueno, pues esto nos presenta muchos retos. Y por ello, pues tenemos que las Naciones Unidas, en la última reunión de Hábitat 3, hicieron lo que se llama la Agenda 2030, ¿no? Que son las metas a las que debíamos aspirar a nivel global para cumplir los retos que se vienen. Y principalmente, pues tiene que ver con la cuestión del cambio climático, con la cuestión de la pobreza y las desigualdades, y hacer los ambientes pues más seguros, incluyentes, resilientes, etcétera. Y entonces, para lograr esas metas, establecieron unos objetivos que se conocen como los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, ¿no? Que como pueden ver ahí, tiene que ver con diversos temas, el fin de la pobreza, cuestiones que tienen que ver con el agua, con los ambientes acuáticos, con los ambientes terrestres, con la gobernanza, las alianzas entre instituciones, pero principalmente aquí nos importa sobre todo el ODS 11, que tiene que ver con las ciudades y comunidades resilientes y tiene que ver con el papel de las ciudades para crear ambientes incluyentes, seguros, resilientes y sostenibles, dice así tal cual el texto del ODS 11, porque sabemos que entonces si la mayoría de las personas están migrando a las ciudades y las ciudades concentran todas estas oportunidades, pues entonces las ciudades juegan un papel esencial para que se cumplan estos objetivos. Además, pues tenemos, para hacerlo un poco más interesante, este reto de los ODS, el cambio climático, ¿no? Que el panel intergubernamental de cambio climático nos ha dicho en los últimos informes que tenemos hasta 2030 para reaccionar al cambio climático de manera fuerte, ¿no? De manera tajante, y que si no logramos cortar las emisiones de carbono de aquí al 2030, o sea, en 11 años, pues estamos en graves problemas, ¿no? Porque la temperatura va a seguir subiendo y entonces eso pone en peligro la manera de vivir como la conocemos, ¿no? Va a empezar, o bueno, ya empezó a haber, pero va a haber mucho más, migraciones masivas, lugares que se deforestan, lugares que se desertifican, lugares que se inundan, hambre, etcétera. Entonces, lejos de conseguir estos objetivos, pues nos vamos a alejar de ellos, ¿no? Y tenemos 11 años para reaccionar a estos retos. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el papel de las ciudades. Y por otro lado, pues se supone que estamos aquí hablando también de las Smart Cities, ¿no? ¿Pero qué es una Smart City? No está muy claro, incluso en la literatura y entre los especialistas, no está muy claro qué es la ciudad inteligente. Todo el movimiento inicia, sí, con este uso de sensores, de tecnologías para gestionar la ciudad, pero ahora, pues no sé, los autores tienen como diferentes versiones a qué es la ciudad inteligente. Pues la definición que nos gusta es esta de que es una ciudad integral, ¿no? Donde efectivamente se usa la tecnología para comprender los fenómenos urbanos, pero esto en pro del bienestar de las personas, ¿no? Para hacer una sociedad, como lo dicen los ODS, más incluyente, segura, resiliente y sostenible. Y para ello, bueno, pues algunas cosas que se mencionan entre los autores especialistas es el fomento a la innovación y las industrias creativas, y gobierno, ¿no? El gobierno electrónico, el gobierno a través de la tecnología, pero esto para que la gente participe, una mejor gestión de los recursos, no solo en los naturales, de los naturales nos interesa mucho,
con la cuestión del cambio climático, pero también de los recursos sociales, de los recursos humanos, ¿no? Hay otro tipo de recursos intangibles que también nos interesa gestionar de manera mejor. Identificar el riesgo y la incertidumbre y, en general, desarrollar el capital humano. Entonces, bueno, algunos retos que se presentan, ¿no? Que esta lista no pretende ser exhaustiva, pero viene muy bien con la ponencia del colega anterior, porque pues yo más que darle respuestas, yo les vengo a plantear preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían algunos retos? Por ejemplo, uno es pensar en las ciudades como sistemas complejos. Y refuerzo la palabra sistemas y también la palabra complejos, porque tradicionalmente, ¿cómo hemos hecho la planeación de las ciudades? Pues como si la ciudad fuera esta cosa estática, ¿no? Que yo la puedo plasmar en un plano, en una carta urbana, y ya se fuera a quedar así por todos los años hasta que yo haga otra carta urbana en 8, 10, 20 años o los que toque. Y hoy hemos entendido que las ciudades, en primera, son sistemas, ¿no? Más que esta cosa estática, son procesos, hablamos de fenómenos, de procesos, y además que están todos interrelacionados, por ello son complejos. Entonces la ciudad es esta cosa dinámica, es casi este organismo que tiene propiedades emergentes, propiedades autoorganizantes y que por ser este fenómeno complejo, pues no es algo que podamos predecir, ¿no? No es algo que podamos tratar como causa-efecto, sino que es algo como mucho más complejo, mucho más científico. Muchos autores han escrito de eso. A mí me gusta en especial, por ejemplo, Michael Batty, que escribe mucho de esto, cómo las ciudades son procesos, todos ellos interrelacionados a diferentes escalas, con diferentes actores. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen del laboratorio de Carlo Ratti en MIT, donde ellos tienen acceso a información en tiempo real, por ejemplo, de las señales de los celulares. Y esto es en la ciudad de Roma, cuando Madonna estaba dando un concierto. Y entonces, en el momento que Madonna hace una de esas cosas que hace Madonna, ¿no? Una madonada, y entonces todo el mundo saca los celulares, las cámaras, el streaming, el Facebook Live, y esa es la actividad donde se estaba dando el concierto en ese instante preciso. Y estas herramientas entonces nos permiten como tener ese pulso de las ciudades en tiempo real, como si fueran estos organismos, ¿no? Pero bueno, un reto puede ser ¿cómo entonces comunicamos esta complejidad, por ejemplo, a los tomadores de decisiones? Ellos no hablan este mismo lenguaje que nosotros. Otro reto es replantear nuestra relación con el medio ambiente natural, ¿no? Y me gusta mucho esta viñeta porque dice la gente y la naturaleza en diagramas de Venn. Y en la primera pues están como mezclados, luego se empiezan a separar. Después se separan casi totalmente y dicen, en la actualidad la naturaleza está ahí quemándose y gritando y las personas viendo su celular, ¿no? Y es un poco así, ¿no? Tenemos que replantearnos nuestra relación con la naturaleza. Vivimos en un equilibrio dentro de la naturaleza y la tierra es nuestro hogar, ¿no? Y pensamos, nosotros no dominamos la tierra, sino que vivimos en una relación de dos vías con la tierra. Y pues esto es importante ahorita en este momento con la cuestión del cambio climático. Este es un diagrama que tomé del reporte de riesgo global de este año, en donde vemos todos los temas que representan los principales riesgos hoy en día a nivel mundial. No sé si se alcanza a ver, pero los cuadritos en color verde son los riesgos ambientales. Y donde está ese pico hacia arriba, creo que aquí puedo señalar por aquí, ¿no? Ay, no. Aquí nos regresamos. Con este puedo señalar. Hacia acá están los riesgos ambientales y como ven, pues no están desconectados de otro tipo de riesgos, ¿no? Incluso de los riesgos tecnológicos. Entonces, por eso les digo, pensamos en procesos y pensamos en complejidad y que todo está relacionado, ¿no? Y no tomamos decisiones que causen una sola consecuencia, sino causa consecuencias positivas y negativas en muchos sentidos. Entonces debemos repensar nuestra relación con el medio ambiente. Tomo esta frase, our land, our home, our future, que dijo la secretaria en turno de la UNICEF en el último reporte, en que declararon que para 2030 135 millones de personas serán desplazadas por lugares que serán desertificados por el cambio climático. 135 millones de personas a nivel global. Entonces, si ahorita la migración es algo que nos preocupa, pues prepárense, ¿no?
porque va a ser mucho más fuerte. Y entonces, ¿cuál es el papel de las Smart Cities aquí? ¿Cómo la tecnología nos ayuda a medir los diferentes servicios que nos brinda el medio ambiente, a saber cómo capturamos carbono, cómo reinfiltramos el agua al subsuelo, ¿no? Cómo usamos la energía, cómo hacer la edificación más eficiente? Muchas cosas. Otro reto que también planteaba el colega es la economía circular. Dice, un sistema industrial que restaura desde su diseño, ¿no? ¿Qué pasa si empezamos a cerrar círculos como la naturaleza, ¿no? Desde la industria reutilizamos y regeneramos y reparamos todo lo que hacemos. Y la arquitectura y la construcción y la ingeniería no se quedan para nada fuera de la economía circular, ¿no? Además de que está documentado que esto generaría muchos empleos, ¿no? Estoy generando nuevos nichos de economía, nuevos nichos de industria que pueden generar muchos empleos. Bueno, un reto gigantesco, ¿no? Como del tamaño del cambio climático. Disminuir la pobreza, la desigualdad, la vulnerabilidad y el riesgo. Ya el compañero hablaba, por ejemplo, de las periferias, ¿no? Y pues esto es un problema, ¿no? Porque, bueno, aquí brevemente, el mapa de la izquierda es me parece que es un índice de marginación, y el de la derecha es el acceso a servicios médicos. Entonces, pues no está equitativamente distribuido, ¿no? Las ciudades cada vez son más heterogéneas, ¿y cómo vamos a responder a esa heterogeneidad? Cómo todos los pobres que se encuentran en la periferia son los que están menos servidos, ¿no? Como eso como que no cacha. Y así, si viéramos todos los mapas y les pudiera mostrar el acceso a escuelas, el acceso a empleos, el acceso a transporte público, etcétera, etcétera. Seguimos reforzando con nuestras prácticas esos modelos de desigualdad. ¿Cómo podemos utilizar estas tecnologías para responder a ese reto de la pobreza y la desigualdad, ¿no? Por ejemplo, ese es un mapa del antiguo Distrito Federal, ahora Ciudad de México. El acceso a Internet, entre más oscuro es el color, es mayor el porcentaje que accede por semana, creo que por semana o por mes. Entonces, pues en general no es que tengamos zonas que están desconectadas, ¿no? Toda la gente hoy día tiene un teléfono inteligente. La cuestión aquí es, bueno, ¿qué porcentaje de su ingreso usa para poder acceder a esa conectividad, ¿no? O bien, ¿para qué estamos usando esos teléfonos inteligentes? ¿Es nada más para chatear? ¿Es nada más para acceder a redes sociales? O sea, ¿realmente se está usando para una gestión mejor de la ciudad? Porque vemos que, bueno, prácticamente todo el mundo tiene conectividad a Internet. Luego, por ejemplo, otro reto es crear lugares para la gente, ¿no? Con esta orientación de calles orientadas hacia el auto, pues en muchos lugares hemos perdido esa vocación de crear lugares para la gente. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues a la antigüita, ¿no? Observando la actividad de la gente y preguntando a la gente y involucrándola para saber qué quieren. Y ahí pues también podemos echar mano de muchas tecnologías, ¿no? ¿Qué papel están jugando? Por ejemplo, el uso de los drones, pero en la facultad, en el laboratorio, usamos también, por ejemplo, muchas apps de tracking para entender cuáles son los patrones de movimiento de las personas, cuáles son los lugares por los que sí se mueven y no, ¿no? Existen las cámaras de CCTV, existe la inteligencia artificial, existen muchos recursos, pero la pregunta es si los estamos usando para crear lugares para la gente, ¿no? Para responder las demandas que la gente necesita. Otro muy grande es la gestión de los datos. Podíamos hacer un congreso nada más de la gestión de los datos, ¿no? Ese tiene muchísimos retos. O sea, decíamos, hoy todo el mundo trae un teléfono inteligente, y uno mismo está haciendo un sensor, ¿no? En su día a día. Además de los sensores que se puedan poner en la ciudad, de los semáforos inteligentes, de los autos inteligentes, del transporte seguido por satélite, nosotros ya nos volvimos unos sensores con los celulares. Pero luego, ¿y todos esos datos a dónde van, ¿no? Es el famoso Big Data. Es muchísima data, mucha de ella incluso está georreferenciada, ¿no? En tiempo real sabe por dónde nos movemos, y mi teléfono un día me sugirió, cuando yo abrí los mapas, que sí íbamos a casa. Yo nunca le dije que esa era mi casa, pero claro, los algoritmos pueden descifrar esos patrones. Entonces, ¿qué hacemos con toda esa data masiva, ¿no?
¿Qué hacemos con todas esas interfaces de uso de los datos? Ya existe ahora una licenciatura en ciencia de los datos, ¿no? Porque es todo un campo de conocimiento. Entonces, necesitamos nuevas formas de minar esos datos. Nos permite capturar dinámicas de tiempo corto, de plazo corto en la ciudad, pero también presenta muchos retos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero comparar bases de datos, pues todas son diferentes. ¿Cómo las emparejo, no? ¿En qué sistemas las corro? ¿Cómo hago para limpiarlas? Muchos datos de los que nos permitirían tomar decisiones en términos de la ciudad más inteligente, más smart, no los recogen los sensores, ¿no? Muchos datos sociales y económicos no los recogen los sensores, los tienen ciertas personas especializadas y a veces son muy celosas de esos datos. Los datos, pensaríamos entonces que son representativos de toda la población, o quién sabe, ¿no? Los problemas que ya mencionaba también el compañero de privacidad y de confidencialidad, hasta dónde esos datos sí pueden estar disponibles para todos y para que se use para cualquier cosa. Otras preguntas que se plantean es el Big Data contra el Small Data, ¿no? Estamos muy interesados, muy enfocados en esta cantidad de datos, pero a lo mejor nos olvidamos, ¿no? Dice un autor que se apellida Lindstrom que el Big Data es el pasado, ¿no? Me está hablando de las actividades que ya sucedieron. Dice, pero el Small Data es el futuro. Es las preguntas que yo me hago y con mi creatividad poder responder cuáles son las innovaciones que se requieren. Y a lo mejor eso también está en el Small Data. Por supuesto tiene connotaciones en términos de la transparencia y la gobernanza, ¿no? Si yo abro esos datos, pues cualquiera puede indagar y a lo mejor a algunas entidades pues no les interesa que esos datos estén abiertos. IBM habla de las 4 Bs del Big Data: volumen, velocidad, variedad y veracidad, ¿no? Que son retos que tiene el Big Data. Ahora la otra es la cuestión de la accesibilidad de los datos, decíamos. Con nuestros colegas de CODATA, del Consejo Internacional de la Ciencia, trabajamos en esta iniciativa que se llama FAIR, datos encontrables, findable, accesibles, accessible, interoperables, interoperable y reutilizables, ¿no? Hablan algunos de que los datos es el nuevo petróleo, pero decimos no, porque el petróleo si yo lo uso, me lo acabo, tú no te lo puedes acabar, y los datos no, ¿no? Los podemos usar todos nosotros de diferente manera y no se acaban, y los podemos seguir utilizando. Otro, ya casi por terminar, es la la inter y la transdisciplina, ¿no? Ya pasó la época en que arquitectos con arquitectos, ingenieros con ingenieros, planificadores con planificadores, tomadores de decisión con tomadores de decisión. Ya estamos en una era en que para tomar decisiones objetivas, veraces, para realmente influir de manera positiva en el medio construido, pues necesitamos la transdisciplina, ¿no? Necesitamos salirnos de nuestra zona de confort y dialogar, discutir cómo resolver los problemas con gente de otras disciplinas. Y es un reto porque no hablamos el mismo lenguaje, pero es necesario. Y entonces, ¿todo esto para qué, no? Pues yo diría, por un lado, la meta sería poder involucrar a todos los actores, ¿no? Por ejemplo, en términos del cambio climático, el Banco Mundial, las aseguradoras ya están preocupadas, ya están volteando a ver y ya hablan de proyectos que sean bancables, ¿no? O sea, ¿cómo podemos invertir? Pero donde haya cierta garantía de veracidad, ¿no? De que los datos sí van a trascender, de que los hallazgos van a trascender. Entonces, hablamos en Smart Cities, se hablaba antes de la triple hélice, pero ya hablamos de la cuádruple hélice, ¿no? Es decir, yo debo involucrar a todos los actores que tengan que ver. Ya no es el tiempo en que solo el tomador de decisión, como si fuera Dios, va a decidir qué se hace desde arriba, ¿no? Ya vimos que las soluciones muchas veces vienen desde abajo y entonces es muy importante involucrar a los cuatro ejes de la cuádruple hélice, que es el gobierno, la iniciativa privada, la academia y la sociedad civil, los ciudadanos, ¿no? Esos son los primeros afectados por estas cuestiones. Esto es una meta, pero también es un reto. Y a este modelo también se le conoce como innovación abierta 2.0, ¿no? Porque es innovador. Y por otro lado, pues tal vez, quién sabe si las Smart Cities o ya no, pero lo que sí es seguro es que a lo que aspiramos es a una sociedad inteligente, ¿no? Donde entonces sí que tomaremos ventaja de la tecnología, de los sensores, de todo lo que es automatizado. Sí que la usará el gobierno para gestionar mejor la ciudad, pero ¿con qué fin? Para fortalecer la economía, sin duda,
para la efectividad de las instituciones, pero sobre todo para el bienestar de los ciudadanos. Si se fijan en todos los retos y todas las preguntas que acabo de poner sobre la mesa, el objetivo final siempre es mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Siempre es el bienestar de la gente. Entonces, pues siempre se va a tratar de involucrar a todos los actores, ¿no? De empoderarlos y de juntos tomar iniciativas. Y entonces podemos ver que ya no solo lograremos cumplir el ODS 11, que es el que tiene que ver directamente con ciudades, sino también esto tiene inferencia en muchos de los otros objetivos, ¿no? Educación, género, gobernanza, pobreza. Las ciudades son muy importantes y tendrán influencia en todos los demás objetivos. Gracias.